Bienvenidos a El Arte de la Medicina Personalizada, un espacio creado por Omicron Lab donde la ciencia y la práctica clínica convergen para transformar la medicina del hoy y del mañana. El día de hoy nos encontramos con 3 invitados muy especiales, quienes van a estar presentándose en un momentito más. Entonces, el día de hoy nos encontramos con el doctor Roberto Arenas, con el doctor Aureliano Castillo y de parte del equipo de Omicron Lab, nuestra química de investigación y desarrollo, Mitzi Ocaña, quien complementará la plática que vamos a tener el día de hoy. Y pues bueno, me gustaría que aquí los 2 médicos se presenten, nos platiquen un poquito acerca de su trayectoria en la práctica privada, en la práctica clínica también institucional y un poquito de la práctica clínica a nivel comunitario. Bienvenidos. Doctor Arenas, puede comenzar. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación para estar con ustedes. Soy el doctor Roberto Arenas, soy jefe de la sección de micología del Hospital General Dr. Manuel G. González de la Ciudad de México. Y pues durante muchos años he trabajado la dermatología, tanto institucional como privada, y pues me dedico fundamentalmente a la enseñanza de la dermatología y la micología, que es mi área específica de trabajo. Y pues trabajo prácticamente en el país con actividades que realizo en medicina comunitaria. Podemos continuar con el doctor Aureliano Castillo. Cómo no, mi nombre es Aureliano Delfino Castillo Solana. Soy maestro en salud pública, trabajo en el Hospital General del IMSS Bienestar en Acapulco, Guerrero, y durante mi ejercicio profesional de los últimos 40 años he estado en el ámbito directivo y en algunos desastres como el huracán Paulina. Fui director del Laboratorio de Salud Pública del Estado de Guerrero y estoy muy vinculado con la epidemiología, sobre todo de las enfermedades de la piel, que posteriormente probablemente se lleguen a desarrollar más, como lepra y las micosis. Entonces es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. No, pues el gusto es nuestro, doctores. Y pues bueno, me gustaría comenzar esta sesión preguntándoles acerca de su perspectiva acerca de la medicina personalizada. No sé. Pues la medicina personalizada es una parte de la medicina que se dedica a la atención de los pacientes en general. De lo que podemos hablar es de nuestra experiencia en la atención de pacientes dermatológicos y es una opción terapéutica que creo que todos debíamos de conocer, pues para estar en contacto con realmente cualquier área de la medicina o de la terapéutica. Bueno, pues en relación a las enfermedades de la piel, creo que, por dar un ejemplo, en psoriasis existe un esquema de tratamiento. Sin embargo, los pacientes psoriásicos responden de manera diferente y tenemos que darles una atención personalizada a su problema de su enfermedad y obviamente con diferentes manejos. Ustedes, tengo entendido que tienen la Fundación Roberto Arenas. Entonces, me gustaría que nos platicaran un poquito acerca de esta fundación y también tenemos el entendido que en Omicron Lab tenemos esta asociación con ustedes manejando diferentes medicamentos dermatológicos. Uno de ellos, de los que nos llamó más la atención, fue la vaselina salicilada, por ejemplo. No sé si nos gustan platicar un poquito acerca de ¿por qué se eligen esos tratamientos y hacia dónde va la fundación? Pues mire, yo creo que le tengo que dar un poco de historia. Durante mi formación como dermatólogo trabajé en comandos para el control de la lepra bajo la dirección del profesor Latapí hace más de 40 años y en eso me acercó mucho a la medicina comunitaria, a los pacientes que menos tienen o no tienen y la falta de atención médica y sobre todo la atención médica especializada. Entonces, durante toda mi vida he hecho algo de medicina comunitaria en forma personal y en los últimos años, gracias a la iniciativa del doctor Aureliano Castillo, creamos esta fundación para tener una institución como detrás de nosotros para hacer esta práctica de la medicina comunitaria. Hemos trabajado fundamentalmente en 4 regiones del país que considero que son las regiones más desprotegidas desde el punto de vista económico y de salud, como es el estado de Guerrero, donde se creó la fundación, el estado
de Chiapas, en el norte, en la parte de los altos de Chiapas, donde realmente la población es fundamentalmente indígena, que ni siquiera habla español. En la Sierra Norte de Puebla, donde nos aliamos con una fundación local que nos ayuda mucho en Jicotepec de Juárez, la Fundación TIC-NIME, y recientemente en el estado de Oaxaca. Como ustedes saben, estos son los lugares del país donde más necesidad hay de atención médica y donde prácticamente no hay medicina especializada. ¿Cuáles son los que ustedes dirían estos padecimientos dermatológicos que más afectan a estas poblaciones? Pues hay de todo, realmente hay medicina o pacientes dermatológicos que necesitan atención de alto nivel. En algunos lugares tenemos la ventaja de estar en contacto, por ejemplo, con instituciones grandes de la Ciudad de México y canalizar a los pacientes, pero el grueso de la población tiene enfermedades dermatológicas comunes, como son las infecciones, las parasitosis, las enfermedades alérgicas o las enfermedades de la pobreza, como pueden ser la micosis, la lepra y la tuberculosis. Entonces, en realidad, vemos todo, pero pues a veces lo que podemos atender fundamentalmente son las enfermedades comunes, como el eczema, como la psoriasis, como el impétigo, que son enfermedades de todos los días y que podrían ser atendidas por el médico general, pero a veces no desconoce tanto la enfermedad como el tratamiento apropiado. ¿Y cuál ha sido su acercamiento respecto a el uso de la medicina magistral? ¿O por qué elegir la medicina magistral para abordar a estos pacientes específicamente? Bueno, hace algunos años tuvimos algún encuentro con Omicron y conocimos algunos de sus productos y después, pues gracias a la intervención del doctor Aureliano, que ha hecho una comunicación cercana con ustedes, hemos tenido la ventaja de donativos para estos lugares desprotegidos. Y tenemos experiencia con algunos productos, como ya mencionaba, seguramente la vaselina salicilada nos resuelve muchos problemas porque tenemos muchas enfermedades descamativas y no dañan la piel, entonces tienen una concentración muy apropiada. Tenemos también un producto que utilizamos en infección BPH, que realmente es muy útil y que en el país hay un desabasto de otros laboratorios que también producen productos parecidos y no tenemos. Tenemos productos para el acné, incluso tenemos un producto de una crema inerte que nos resulta muy útil, entre los principales que hemos utilizado gracias al donativo que gentilmente nos han hecho. Muy bien, doctores. De parte de investigación y desarrollo, bueno, aquí está nuestra química. ¿Alguna como innovación que hayan visto en algún congreso que pudiéramos incluir en el catálogo y que también pueda ser parte de estas futuras donaciones que puedan hacer como que podamos hacer una sinergia, ¿verdad?, entre Omicron Lab y ustedes para seguir contribuyendo? Pues yo creo que les va a tocar a ustedes investigar fundamentalmente las necesidades recientes en la medicina y en general en la dermatología. Hay realmente muchos avances. Pues yo cuando estudiaba teníamos 2 o 3 productos disponibles. En la actualidad hay un arsenal. La gente se preocupa mucho, por ejemplo, por el cáncer de piel, o nos tenemos que preocupar todos por el cáncer de piel. En nuestro país, que es un país de mucho sol, tenemos mucho cáncer de piel, está entre los primeros lugares de consulta. Nosotros en la medicina comunitaria, que como les decía, nos dedicamos a enfermedades comunes, hemos visto mucho cáncer de piel y el cáncer de piel, pues de alguna manera es prevenible. Y la mejor prevención es utilizar un buen protector del sol. Entonces creo que tenemos que seguir haciendo campañas para la protección solar, enseñar al paciente a que se proteja físicamente, pero al mismo tiempo utilizar protectores solares. Entonces creo que ya tenemos protectores solares y tenemos que seguir trabajando en ese aspecto para tratar de implementar eso. También se tiene que abordar el tratamiento del cáncer de piel incipiente con tratamiento tópico para evitar llegar al tratamiento quirúrgico. Entonces creo que son opciones que son muy claras para que mejoremos en la atención de los pacientes dermatológicos en cualquier lugar del país. Yo tengo una pregunta. Hablando de la medicina personalizada,
si bien utilizamos muchos tipos de antimicóticos, hay algunos que están saliendo nuevos, ya se usan, pero en México se están empezando a usar más, como el ciclopirox, itraconazol, que son azoles más de manera tópica. ¿Usted recomendaría el uso de terapias combinadas, de uso oral y tópico, para ayudar a que las enfermedades sean sean curadas más efectivamente? Sí, en general lo que le puedo decir es que en realidad no hay productos nuevos en el tratamiento de las micosis. Todos los medicamentos ya son muy clásicos, ya los conocemos bien, sabemos sus mecanismos de acción, sabemos sus aplicaciones y en ese sentido sí lo que tenemos que hacer es una medicina individualizada, porque el paciente puede requerir a veces solo un tratamiento tópico y a veces solo sistémico y a veces la combinación de los dos. Y también lo que se tiene que individualizar es la dosis, es decir, en general los tópicos realmente son muy sencillos porque tenemos aplicaciones una vez al día o 2 veces al día y tiempos cortos o largos de tratamiento dependiendo de la gravedad del padecimiento, pero en la terapia oral sí cambia mucho. Cambia mucho la dosis, cambia mucho el medicamento. Claro, el itraconazol es un medicamento que apareció en los 80s y pues ya no es muy nuevo, pero lo que sí podemos mejorar es las formas de presentación, ¿no? Y las formas de dosificación. Y creo que en eso, pues aliarnos con un laboratorio puede ser muy útil para mejorar las formulaciones. Y justo eso iba, porque por ejemplo, como fórmula magistral podemos hacer combinaciones. Por ejemplo, para poder llegar a una zona como la uña, podemos utilizar ureas, salicílicos para ayudar a absorber mucho mejor estos activos y que funcionen de mucho mejor para el paciente. Entonces, creo que esa es la importancia tal cual de la fórmula magistral, el extra que podemos dar. Pues les dejamos a Omicron el trabajo que tienen que hacer. Creo que tienen muchas oportunidades por delante para mejorar las presentaciones, la tecnología, la aplicación. Los pacientes ahí están y ahí estamos los médicos para prescribir y nada más denos más opciones terapéuticas. Perfecto. Muchas gracias, doctores. Y respecto a el uso de la medicina personalizada, mediante el uso de fórmula magistral, ¿cómo ha sido esta aceptación por parte de los pacientes al entregarles un producto específicamente para ellos? ¿Cómo han visto esta, pues sí, justo aceptación de estas diferentes formas de suministrar un medicamento? Bueno, mire, yo me formé en la medicina, en la dermatología tradicional. De hecho, aprendí desde residente a utilizar fórmulas magistrales. Pero después un poco se abandonan porque no hay muchas partes donde le hagan una preparación comercial ideal o una preparación ideal confiable en los productos de alta calidad. Entonces creo que si ustedes se ocupan un poco de mejorar esas características, pues tendremos una medicina galénica o medicina oficinal de mayor calidad y de mejor aplicación en los pacientes, ¿no? Nosotros ya hemos probado algunos de sus productos, estamos muy satisfechos y los pacientes los reciben realmente muy bien. Muy bien. Ellos se acoplan bastante, ¿no? Más bien el producto, el medicamento se acopla al paciente y esta es como la importancia que le damos, ¿verdad?, a la medicina personalizada. Mucho de lo que tenemos que resolver realmente es el diagnóstico. Porque si usted tiene un buen diagnóstico y tiene un tratamiento ideal, pues lo aplica perfectamente. Pero si se equivoca en el diagnóstico, entonces no importa que el producto sea de alta calidad, no va a tener funcionalidad. Y yo creo que sucede mucho en estos lugares alejados que vamos del país, donde no hay mucha preparación dermatológica y el médico lo desconoce, ¿no? Entonces, nosotros en estas campañas que hacemos gracias a la fundación que tenemos, llevamos expertos en la clínica, expertos en la dermatología pediátrica, expertos en la cirugía y incluso, pues como yo me dedico fundamentalmente a la micología, expertos en los hongos y resolvemos con más o menos precisión el diagnóstico, ¿no? Entonces creo que se trata en este tipo de tratamientos que ustedes proponen, que hagamos un diagnóstico correcto y seleccionemos adecuadamente el medicamento personalizado para cada paciente. ¿Y cómo considera la importancia de elegir un laboratorio
que pues les dé esta confianza a ustedes. Si ustedes hacen un diagnóstico correcto, pero al final el medicamento no es el adecuado, pues tampoco va a hacer una sinergia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de elegir un laboratorio así? Pues yo creo que en el caso del contacto que tenemos con ustedes, hemos visto que tienen altos estándares de calidad en la elaboración de los productos y también mucha ética en la elaboración de los mismos. Así que en ese sentido, pues les agradecemos mucho su apoyo para este grupo de comunidades desprotegidas. Muchas gracias. Me llamó mucho la atención lo que mencionó acerca de que usted desde la residencia está muy pues relacionado con la formulación magistral. ¿Cómo ha visto esta aceptación por parte de nuevas generaciones acerca de la medicina personalizada? Pues yo creo que hay mucho trabajo que hacer para enseñarles a las nuevas generaciones, porque hay una transición en las generaciones. Nosotros nos formamos de una manera muy tradicional porque en ese tiempo prácticamente no había medicamentos dermatológicos en México. Actualmente hay una explosión de la industria farmacéutica y creo que el médico joven desconoce mucho de este tipo de medicina. Habrá que incidir en la enseñanza. Sí, justo en Omicron Lab tenemos un proyecto que de seguro ya los habrá buscado alguien de nuestro equipo, que es justo la enseñanza de la medicina magistral en diferentes hospitales de carácter público. Entonces, justo por esto nosotros nos enfocamos en pues enseñar a las nuevas generaciones, ¿verdad? Sin embargo, nos interesa su punto de vista acerca de cómo esto lo ven actualmente y cómo puede transicionar hacia un futuro, el uso de la medicina personalizada mediante la formulación magistral. Pues como le decía, todo incide en lo que enseñe. Si uno desconoce, pues no puede prescribir. Entonces tenemos que seguir insistiendo porque la educación es fundamental en todas las áreas de la vida, no solamente en la medicina en general, en la dermatología en particular. Entonces yo me dedico fundamentalmente a la enseñanza y, por ejemplo, le podría comparar con el estudio de los hongos. Si el médico no conoce cómo son las enfermedades de los hongos, no conoce cómo se precisa el diagnóstico, pues está incapacitado para hacer una prescripción adecuada. Así que mucho de ese trabajo que ustedes tienen un laboratorio que está enfocado en este tipo de medicina, en este tipo de prescripción, este tipo de trabajo, le toca a Omicron. Justo había mencionado que ahorita una de las enfermedades más comunes es el cáncer de piel. ¿Hay alguna otra enfermedad que ustedes digan, esta enfermedad es común, sin embargo no se le ha dado el suficiente empuje por parte de los diversos laboratorios? Pues mire, lo que yo he visto fundamentalmente en crecimiento prácticamente en todas las regiones del país que visitamos es el incremento del diagnóstico en los casos de psoriasis, una enfermedad inflamatoria crónica que tiene muchas presentaciones clínicas que puede afectar prácticamente todas las áreas de la piel, porque hay psoriasis de piel cabelluda, psoriasis unguial, psoriasis eritrodérmica, psoriasis en placas. Digo, hay todas las formas clínicas de la enfermedad y que antes considerábamos que era una enfermedad solamente cosmopolita, que no afectaba los lugares más pobres del país, y ahora vemos un incremento realmente en este tipo de consulta que no veíamos antes. Pero también vemos un cambio de la cultura en el país. Es decir, antes el paciente de estas regiones muy aisladas de la civilización pues se alimentaba con maíz o frijol y con agua, y ahora no, pues con Coca-Cola, Sabritas, etcétera. Entonces yo creo que el cambio de la alimentación, el cambio de las costumbres, la llegada del internet, etcétera, ha cambiado mucho la percepción de la alimentación y de la cultura en general. Entonces no sé si eso haya incrementado este padecimiento. También lo que falta mucho de incidir es en tratar de hacer un diagnóstico temprano del cáncer de piel,
porque en general lo que nosotros vemos es un cáncer avanzado de piel que necesita tratamiento quirúrgico. Y creo que si viéramos como a veces hacemos en consultas de medicina privada, que es un cáncer muy temprano, podemos incluso tratar con un medicamento tópico. ¿Y tendrán por ahí en su experiencia algún caso de algún tratamiento muy específico que solamente se hubiera sido abordado mediante medicina personalizada? Un caso muy extraño, alguna enfermedad dermatológica que haya sido como un reto para ustedes. Pues no sé si el doctor Aureliano quiere mostrarnos alguna de su experiencia con las diferentes enfermedades que él ha tenido la oportunidad de ver, aunque no es dermatólogo, es un gran epidemiólogo y ha tenido un contacto con muchas de estas enfermedades. ¿Nos puede platicar su experiencia? Yo creo que un aspecto fundamental aquí es que, por ejemplo, dando primero una introducción a la pregunta que usted hace, la Fundación Dr. Roberto Arenas nace como una propuesta de integración al gobierno de un país para responder a las necesidades de enfermedades de la piel, porque las enfermedades de la piel, por ejemplo, son infinitas y los recursos son finitos. De tal manera que nosotros consideramos con ese trabajo y esa guía que hemos tenido a través de nuestro presidente que la Fundación Dr. Roberto Arenas es un nuevo paradigma o un paradigma en dermatología. ¿Por qué? Porque está integrado por médicos que todos estamos certificados, partiendo de ahí, dermatólogos, otorrinolaringólogos, ultrasonografistas, enfermeras, y que vamos ahí, dermatopatólogos, y que nos acercamos lo más que se pueda a la casa del paciente. De tal manera que hay enfermedades en las que no nada más nosotros hacemos, como dice el maestro, el diagnóstico, sino algunas enfermedades es necesario que al paciente le demos ya el diagnóstico, pero que tenga que ser atendido en un segundo o en un tercer nivel. Pero no nada más lo referimos o lo entregamos, como en el caso de una enfermedad por hongos que se llama cromoblastomicosis, que lo entregamos a la unidad de salud ya diagnosticado. El tratamiento es aproximadamente por 1 año, pero hay que darle seguimiento al paciente y nosotros motivamos al médico de primer contacto a que a ese paciente lo siga manteniendo en vigilancia y esté pendiente de él. Entonces, es la manera en la que nosotros estamos trabajando, y obviamente como fundación pues nosotros no tenemos un aspecto lucrativo, sino la satisfacción de poder recibir, de poder entregar parte de la enseñanza, parte de lo que los pacientes nos han enseñado a nosotros. Claro, una de las cosas más que a mí me gustan de la dermatología es precisamente el tema de que ustedes también aprenden ustedes como médicos también aprenden de los diferentes casos que pueden ver, ¿correcto? O sea, de las diferentes situaciones a las cuales un paciente se puede encontrar. En un podcast anterior, una doctora nos mencionaba que la medicina ya no nada más es como hacer un diagnóstico con base en lo que se ve, sino también hacer preguntas hasta de cómo es tu ciclo de sueño, cómo te llevas con las personas que viven en tu casa, porque todos estos factores integran ya todo un diagnóstico, ¿correcto? Entonces, pues sí, totalmente ustedes aprenden del paciente y pues el paciente les complementa con esta información, ¿no? Voy a retomar su pregunta y la respuesta del doctor. Lo de la enseñanza es fundamental, como lo menciona, y nosotros, aunque le menciono que vamos un grupo de especialistas, tratamos siempre de que nos acompañen residentes en formación, residentes de dermatología, y creo que tienen una gran enseñanza porque ven una gran cantidad de pacientes que atienden y al mismo tiempo les deja mucho aprendizaje. Y al mismo tiempo hacemos estudios micológicos, hacemos biopsias, y ahorita que me decía de un paciente extraordinario, pues recordé ya uno, porque a veces la mente se te va. Entonces en Chiapas vimos un paciente guatemalteco, es decir, que atraviesa la frontera
y sabe de que hacemos una medicina comunitaria y que vamos periódicamente y llega a un centro de atención que vemos en Chiapas. Y el paciente presenta un micetoma. El micetoma parece una enfermedad común, pero los agentes etiológicos son muy diferentes. Entonces tenemos la oportunidad de hacerle un estudio micológico que no se puede hacer ni en Guatemala ni en Chiapas, y el estudio lo hacemos en la Ciudad de México. Incluso hacemos biología molecular del caso y lo estudiamos y lo publicamos en una revista de alto impacto. Entonces, el agente causal de este micetoma fue un hongo que se llama Tropicorus tropicalis. No había sido descrito en la literatura, lo publicamos en una revista científica americana con un alumno tailandés que tenía rotando en ese momento. Entonces, esto nos habla hasta un poco de geomicología, no de geopolítica, que les puedo decir, ¿cómo es posible que un paciente de Guatemala se atienda en Chiapas, vaya a una consulta comunitaria, reciba una atención de un laboratorio de la Ciudad de México, hagamos biología molecular en un lugar especializado, lo publicamos con un tailandés que habla inglés perfecto y en una revista americana? Y entonces se conoce en el mundo una nueva aportación al conocimiento de la micología. Y hicimos un servicio. Y le dimos un tratamiento con un antimicótico por el tiempo prolongado, conseguimos un donativo y el paciente pues prácticamente resuelve su situación. Al paciente le ayudamos, pero mejoramos mucho en la enseñanza y en el conocimiento de una enfermedad desde un lugar remoto de este país. Claro, es de esa forma como usted nos había mencionado, que es como ustedes siguen aprendiendo por parte de los pacientes, ¿correcto? Quería comentarles una anécdota que tuvimos hace poco en Acapulco. Uno de los leprólogos que más conoce, más reconocidos actualmente, desde hace mucho tiempo en América Latina, es el doctor Roberto Arenas, que tiene mucha experiencia en lepra porque él se forma como dermatólogo en el Centro Dermatológico Pascua, y el antecedente del Centro Dermatológico Pascua es el tratamiento o el manejo de pacientes con lepra. Hace poco el maestro fue a Acapulco a una jornada y le presentamos un caso, y cuando ve el caso de lepra, las palabras no textuales pero casi textuales del maestro fueron las siguientes: en mi vida había visto un caso como este de lepra. Eso quiere decir que con toda la experiencia que tiene el maestro, ¿sí?, este paciente le viene a él a recargar el conocimiento de la enfermedad, pero también muchos de los residentes que él señala ven in vivo casos clínicos que no habían visto necesariamente en el nivel donde se están formando. Y entonces buscamos que también ese residente esté vinculado a las poblaciones marginadas, que recuerden que también hay esa población, no nada más la población que está en las cabeceras municipales de los principales estados de la República. Claro, y este tema es bien interesante porque a pesar de toda su experiencia trabajando con esa enfermedad, su expresión en los diferentes tipos de población, pues le sigue enseñando acerca de cómo abordarla, ¿verdad? Sí, siempre el paciente es un libro abierto en donde podemos seguir aprendiendo. Muy bien. Y hablando de su fundación, que ya como comentó Meli, Omicron tiene un programa, ¿no?, para poder ayudar a los residentes a saber más y conocer más la fórmula magistral. Pero si alguno de los residentes quiere ayudar dentro de su fundación, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo se puede acercar con ustedes? Bueno, yo creo que es muy sencillo porque pues todos a mí me conocen en el país. Yo sé y que mi somos. correo es muy conocido. Su libro, todas las residencias lo estudian. Entonces todos Anótelo. pueden recurrir a nosotros vía correo electrónico y nosotros les avisamos cuando tenemos una jornada, la posibilidad de participación. Yo creo que dependen más de que les den permiso en sus sedes para que participen con nosotros, porque tienen programas pues de educación en cada lugar diferentes, pero siempre diría yo que prácticamente siempre contamos con alguien joven que participa con nosotros para ayudar y para aprender. Está excelente. Y más o menos como ¿a cuántas personas han ayudado ustedes con la fundación?
Creo que el doctor le puede dar datos más específicos, pero en general, por ejemplo, recordaría cuando vamos a Jicotepec de Juárez, en la Sierra Norte de Puebla, trabajamos 2 días y en general vemos 100 pacientes cada día. Entonces creo que sí tenemos una población importante que atender. ¿Cómo es el acercamiento que tienen los pacientes hacia ustedes? ¿Ustedes tienen como una clínica o hacen como brigadas o cómo se maneja eso? Sí, es muy interesante su pregunta porque precisamente por eso tenemos una fundación, porque yo no voy como Roberto Arenas, sino como la fundación. Entonces ya somos un organismo de presencia y nos ligamos con personalidades o con instituciones en cada lugar. Por ejemplo, en el estado de Guerrero trabajamos con la Universidad del Estado de Guerrero, exclusivamente con el rector o con la Facultad de Medicina. En la Sierra Norte de Puebla con la Fundación TIC-NIME, que tiene un centro para atención a los pacientes y que tiene un contacto directo con el Instituto Nacional de Cancerología para derivar a los pacientes, que tienen una transportación para llevar y atender a los pacientes. Y en los Altos de Chiapas trabajamos con el Hospital San Carlos, que es un hospital de Hermanas de la Caridad. Entonces, y en Tuxtla Gutiérrez con una clínica que se llama Fernando Latapí, que es una clínica dermatológica para atención de pacientes pobres. Entonces, en cada lugar tenemos que estar conectados con una institución porque no puedes llegar y establecerte y vengo a dar consulta. Y aparte porque tenemos que hacer un seguimiento de los pacientes, después dar los resultados de los estudios que hagamos o vigilar el tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas a largo plazo. En relación a otra de las actividades que hacemos fuera de la consulta son las cirugías. Contamos con 6 cirujanos dermatólogos, uno de ellos con especialidad en cirugía de Mohs, que se le llama, otro de ellos que es especialista 100% en cáncer de piel, y tenemos normalmente en Acapulco también se hacen las jornadas 2 días, y el volumen que atendemos es 10 a 15 cirugías por día. Es decir, son 10 pacientes o 15 que se hace una biopsia o se les retira la lesión por completo de un cáncer, o se hace una biopsia para probable lepra, o se hace una biopsia para otro tipo de dermatosis. Pero se hacen 15 procedimientos quirúrgicos. Esos 15 procedimientos quirúrgicos se hacen entre viernes y sábado, y el domingo retorna el maestro Arenas a México, se trae las biopsias y ya las está esperando el dermatopatólogo, que es una dermatopatóloga, la doctora Elisa Vega Memije, que es guerrerense, pero que también es la jefa del servicio de dermatología del Hospital Gea González. Entonces, todo esto es sin ningún costo, ¿no? Es la manera en la que nosotros trabajamos, y como dice el maestro, después el paciente se va a su comunidad con una receta de nosotros, le informamos al médico, le hace el seguimiento para las curaciones, nos manda imágenes por WhatsApp hasta el retiro de puntos, y por WhatsApp le enviamos el reporte histopatológico tanto al paciente como al médico. Es un tratamiento muy completo. Sí, sí. De inicio a fin están al pendiente del paciente. Sí, en realidad es algo multidisciplinario porque sería la única manera de tener una coordinación entre todo lo que hacemos y que nos dé resultados positivos. Por eso decimos que es un nuevo paradigma en dermatología, porque las jornadas tradicionalmente la mayoría de la población las entiende como que vamos a dar consulta. Y lo de nosotros tiene otra serie, tiene varios plus, porque hacemos el análisis integral, ¿sí? No siempre, ¿no? Pero casi siempre tratamos de dar esa respuesta a la ciudadanía, y los pacientes se captan vía WhatsApp. Nosotros hacemos un flyer donde decimos: si conoces a alguien o tienes estas lesiones, ¿sí?, puedes enviar tu foto a este WhatsApp, me las envían a mí, y como dice el maestro, yo que no soy dermatólogo, se las envío a ellos analizan y ya dicen sí entra a la jornada, porque la jornada es con pacientes programados previamente,
¿sí? Porque si lo abrimos a que vayan, pues tendríamos 2,000 o 3,000, o más bien no 2,000 o 3,000, sino tendríamos más pacientes y a lo mejor nos iríamos más a atender pacientes con melasma, con manchitas de la piel o que no son de una sola consulta. Bueno, doctores, ¿tendrán algún caso de algún activo o activos dermatológicos en una fórmula que hayan encontrado mediante el uso de la formulación magistral y que en el uso de patente pues ahí no se encontrara? Bueno, yo lo que le quería comentar es que realmente gracias al donativo que hemos tenido de medicamentos muy específicos para la atención de pacientes dermatológicas, gracias a la generosidad de Omicron, hemos tenido bastantes buenos resultados en el manejo de los mismos, no hemos tenido efectos colaterales con los productos, son muy fáciles de aplicar y sí quisiera mandar un mensaje a la comunidad médica que nos está escuchando para decirles que los invito a que conozcan Omicron y sus productos, porque la única manera de convencerse de utilizarlos es que los empiecen a utilizar. Así que tengan su propia experiencia. Yo tengo una pregunta. ¿Tiene algún activo que se utilice en el extranjero que nos falte aquí en México? Pues mire, de lo que siempre está un poco carente es que usen, que tengamos imiquimod. Imiquimod es un muy buen producto que a veces no tenemos disponible fácilmente. Nosotros lo manejamos. ¿Sí? Ese nunca me han dado. A lo mejor se puede incorporar al paquete porque el imiquimod tiene diferentes indicaciones dentro de la dermatología comunitaria que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces sí sería de gran utilidad el acercar ese producto que por un lado, considerando que nosotros vamos a comunidades de alta marginación del país o que el paciente viene de lugares de alta marginalidad y que el imiquimod cuesta más de 1,000 pesos. Entonces, nosotros también tenemos que ver el aspecto de costo-efectividad. La efectividad ya está demostrada, pero el costo se puede reducir en estos pacientes, ¿sí? Y se les resuelve el problema. Bueno, nosotros manejamos una aplicación de imiquimod muy diferente a otras farmacéuticas. Manejamos como una jeringa, que es una aplicación mucho más puntual porque ya ve que puede causar irritación si va a piel sana. Entonces es una jeringuita que va a una aplicación más puntual y esto ayuda también a que el producto se mantenga, porque la jeringa está formada de una parte que ayuda a que se mantenga aséptica. Entonces no va a contaminar el uso del envase. Eso nos ha ayudado mucho a nosotros y a otros doctores, porque también la diferencia que tenemos con otras farmacéuticas es que manejan sobres y con la jeringuita pues se puede dosificar mucho mejor. Es algo más puntual. Entonces, cuando gusten, les mandamos alguna muestrita por ahí. No, pues ya. De aquí me las llevo. Sí, de igual forma, estuve revisando de las fórmulas que ustedes solicitan a Omicron. ¿Tendrán alguna? Porque son creo que 4 y son como que muy particulares. Entonces, nosotros tenemos un catálogo de más de 800 activos diferentes. Entonces, si les interesa desarrollar alguna fórmula magistral para casos específicos, también lo pueden encontrar con... Pues entonces vamos a revisar su catálogo con cuidado para ver qué otros nos pueden apoyar. En realidad, realmente desde el inicio que el doctor nos hace el favor de hacer el pedido, hacemos como de lo más frecuente y de lo más útil que podemos utilizar ampliamente y sin riesgos para la población. Y hay ciertos productos que necesitan como pues una vigilancia más estrecha, ¿no? Por ejemplo, el imiquimod no es tan fácil si el paciente no es inteligente que lo prescribas, ¿no? Entonces... por eso nunca creo que hemos pedido de más, sino a lo más práctico. Sí, de igual forma, si tienen algún caso muy particular de algún paciente, pues pueden acercarse con el equipo de investigación y desarrollo, con cualquier persona de Omicron Lab para que los puedan orientar en desarrollar un medicamento preciso para algún paciente que ustedes le quieran dar seguimiento, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, y aunado lo que decía Meli, ya ve que hay muchas zonas donde el lugar es muy caliente, la temperatura es muy alta.
Entonces nos ha tocado doctores que vienen de Yucatán y nos dicen es que no les puedo dar una crema porque está muy caliente, la sienten muy pesada. Entonces nosotros le hacemos la indicación así de que, bueno, podemos hacer un gel crema, un gel, porque el activo se puede hacer de esas maneras y le puede ayudar al paciente. También para que lleve esa adherencia terapéutica y que no lo deje de usar simplemente por la cosmética, que no es tanto la cosmética, sino el sensorial que puede tener un médico. Claro. Pues lo vamos a estudiar con la doctora Marina Romero, que es nuestra dermatóloga en Acapulco, un lugar caliente y donde a veces no pueden prescribir todos los productos. Como la vaselina que se derrite. Sí, pero entonces ella nos puede indicar cómo le iría mejor o con qué, porque ella tiene una experiencia de muchos años manejando pacientes dermatológicos. Y bueno, la otra parte también es que en las jornadas, cuando los dermatólogos prescriben, yo estoy en el ámbito operativo verificando las recetas y lo que tenemos de donativos. Entonces, cuando los médicos van, que no son propiamente de la fundación, y ven que estamos, que la prescripción es de un medicamento de ustedes, y dicen, oye, no lo conozco. Sí, y específicamente se refieren a Duolaxal. No lo conocía. Entonces la fundación sirve también de vínculo con la empresa en el sentido de ser un difusor de un producto que ustedes tienen, y quizá también es lo que decía el maestro, los dermatólogos o los médicos se tienen que acercar más para que tengan un mayor conocimiento de lo que la empresa tiene, ¿no? Claro, de esta variedad de activos y de vehículos, ¿verdad? De sí. vehículos para la suministración de estos medicamentos. Pues bueno, ya casi terminamos, pero antes de terminar me gustaría que cada uno de ustedes nos platiquen un poquito sobre las perspectivas a futuro. ¿Cómo ven la medicina, la dermatología en los próximos 5 años? Pues la dermatología ha crecido mucho en lo que yo tengo de experiencia realmente de las pasadas generaciones a las nuevas generaciones. Ha crecido mucho en todos los aspectos. Es decir, ahora tenemos más medios de información. Antes teníamos que hacer fotocopias de los libros o de los artículos. Actualmente, pues solo apretamos un botón y vemos una publicación de un lugar muy distante del mundo. Estamos como más actualizados, hay muchas formas de mejorar el diagnóstico con las nuevas técnicas que tenemos. Antes no teníamos dermatoscopía, no teníamos tricoscopía, no teníamos microscopía confocal, etcétera. Entonces la dermatología está en un grado de avance como cualquier otra especialidad de la medicina en el mundo, y el conocimiento realmente es muy grande. Hay muchas nuevas enfermedades. Nosotros mismos hemos participado en el descubrimiento de nuevos agentes causales de las enfermedades, y creo que tenemos un mundo por delante, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Yo creo que la medicina personalizada retoma un aspecto del pasado. A veces decimos el pasado fue mejor. Y el pasado fue mejor o es mejor en el sentido de que la medicina personalizada tiene que ver mucho con la relación médico-paciente. Es decir, hay pacientes, pero cada uno tiene una enfermedad probablemente con diferente expresión y con diferente abordaje. Entonces, la medicina personalizada retoma esa parte fundamental que es de la relación médico-paciente. Un último mensaje que quiera dedicar a todas las personas que van a estar escuchando, viendo este episodio. Creo que es muy importante que aquellos que trabajamos en el ámbito de la salud en nuestro país entendamos la importancia de la epidemiología en el entorno, de que es un elemento fundamental para ver nombres de las personas, su edad, ¿sí? su sexo, su ocupación, y que todas estas variables epidemiológicas que nosotros tenemos son importantes, sobre todo en la dermatología, en cualquiera de las ramas, pero nosotros la aplicamos mucho en dermatología. Entonces, invito a todos los epidemiólogos o a todo el sector salud, las enfermeras, los médicos generales, a que participen más en esta parte, que creo que es fundamental. No, pues muchas gracias por participar con nosotros en el podcast, por estar aquí, compartirnos
Yo aprendí mucho de ustedes en el poco tiempo que los investigamos. Y pues bueno, esperamos seguir colaborando juntos. Y no sé, yo tengo una última pregunta nada más. Si ustedes piensan llegar a otros sitios con su fundación. Pues sí, recientemente llegamos al estado de Oaxaca, que no había mencionado, gracias a la colaboración de la Universidad Autónoma Benito Juárez y a sus dirigentes, a la directora de la Facultad de Medicina y a un médico dermatólogo que antes fue director de la facultad y que está interesado, y fuimos ya realmente a una población, fuimos muy bien atendidos en la población, nos recibieron perfectamente el pueblo y estamos invitados a seguir participando en este lugar. Sin embargo, pues no es tan sencillo los lugares alejados de la Ciudad de México, porque hay que transportarse por vía aérea, a diferencia de Puebla o de Guerrero, que podemos ir por carretera. Entonces, son cuestiones que a veces nos dificultan un poco llevar más personal para la atención de estos lugares. Pero nos interesan los lugares donde falte la atención dermatológica especializada y que el paciente realmente tenga necesidad de este tipo de atención, pero tenemos que tener localmente alguien que nos ayude en la relación con la población. No podemos llegar en forma independiente y estacionarnos o dar la consulta, sino realmente necesitamos una coparticipación muy activa de los que nos inviten. Normalmente nosotros, después de cada jornada, se hace una relatoría que se publica en la revista de dermatología, coloquialmente le decimos la revista morada, que se difunde en América Latina, y hemos destacado las instituciones, agrupaciones o empresas que han colaborado. Por ejemplo, la empresa de ustedes colabora con las fórmulas magistrales, ¿sí? Hay otra empresa que nos colabora con la donación de la sanitización y esterilización de las áreas quirúrgicas, porque nosotros trabajamos con un enfoque también de garantizar que el paciente esté en un espacio seguro, ¿sí? Entonces ellos van el día previo y en los quirófanos donde trabajamos nosotros, en Acapulco por ejemplo, hacen la esterilización, queda sellado y ya después entran a las áreas blancas, entran los pacientes ya vestidos con sus pijamas y obviamente los médicos, ¿sí? O empresas que nos han donado una mesa de exploración, ¿sí? Porque también hay lugares donde no tenemos, así como no tenemos fórmulas magistrales, no tenemos a veces mobiliario específico para la atención de los pacientes como una mesa quirúrgica. Bueno, muchas gracias por estar presentes en este episodio, agradeciendo nuevamente a nuestros médicos que el día de hoy pues, nos aportaron muchísimo conocimiento nuevo que sin duda vamos a seguir fomentando a través de este canal de podcast. Muchísimas gracias, equipo, y pues muchísimas gracias a todos.